Hola chicos, bueno pues continuando con el curso intensivo de historia, comenzaremos con los temas de historia de México. Permítanme, dejen compartir pantalla. Y bueno, el día de hoy en este video analizaremos el primer punto que es de culturas prehispánicas a la conformación de Nueva España. Voy a hacer uso de estas diapositivas, aulas virtuales que yo utilizo con mis alumnos, donde estaremos pues explorando juntos algunas páginas para comprender más lo que fue Mesoamérica, así como sus características, legado cultural, etc. Y bueno, comenzando. Como tal, ¿qué es Mesoamérica? Bueno, pues es una región histórica del continente americano que comprendía los actuales países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, o sea, todo Centroamérica, y la mitad de México. Su nombre proviene del griego masos, que significa medio o intermedio, y alude a las tierras del centro de América. La región se considera una de las 6 cunas de las civilizaciones de todo el mundo. Durante miles de años, Mesoamérica estuvo poblada por sociedades sedentarias, o sea que se establecían en un cierto punto, tales como olmecas, a los cuales vamos a considerar la cultura madre por ser la primera de todas las civilizaciones en desarrollarse aquí en América, posteriormente zapotecas, mayas, toltecas y mexicas. Estas civilizaciones se van a caracterizar por su gran desarrollo cultural, uno de los estilos arquitectónicos más sofisticados en cuanto a civilizaciones antiguas y el uso, por ejemplo, de cultivos de maíz, de frijol, de aguacate, de vainilla, de calabaza. Y también se caracterizaba Mesoamérica por su sistema de gobierno tan bien estructurado, lo veremos un poquito más adelante, y la religión también sumamente importante que regía pues toda la vida mesoamericana. Características. Bien. Tenemos para comenzar que Mesoamérica se divide en 3 horizontes culturales o periodos, si quieren llamarlo para más fácil. El más importante de ellos es el periodo clásico. Tan importante es que tiene un antes y un después, ¿sí? Entonces vamos a tener que para el periodo preclásico, antes del clásico, va a ir aproximadamente de el 1500 al 300. Para el periodo clásico, vamos a tener que se extiende del 300 al 900 después de Cristo y del posclásico del 950 después de Cristo hasta que llegan los españoles y conquistan Mesoamérica. Entonces, con la conquista de México Tenochtitlan, ciudad mexica, pues termina esta etapa prehispánica de México y va a surgir lo que es Nueva España, un virreinato, o sea, una colonia que está dominada con el poder español y que va a mezclar y a fusionar ambas culturas y va a producir lo que ahora somos pues los mexicanos. Bien, para profundizar un poquito más en esto de los periodos, vamos a consultar esta línea de tiempo del Instituto Nacional de Antropología de la Historia, del INA, y aquí podemos ver de manera más gráfica cómo es que estuvo dividido, según los arqueólogos e historiadores, estas grandes etapas. Bueno, en rojo, aquí abajo, pueden observar el periodo preclásico. En amarillo podemos observar el periodo clásico y en verde el periodo postclásico. Tenemos aquí algunas culturas que se desarrollaron en los 3 periodos. En el preclásico tenemos a la cultura olmeca, les había mencionado la cultura madre. Olmeca significa gente de goma y no porque fueran personas de plástico o personas como Elastic Girl o así, ¿no? Eh, Eran llamados así porque en la región donde ellos se desarrollaron, pues existían bastantes árboles de hule. Así que, pues al ser una zona donde abundaba este vegetal, pues se les apoda así. En el periodo clásico vamos a tener a la cultura maya,
Vamos a tener a los zapotecas, a la ciudad de Teotihuacán, a Cholula, el Tajín y a los mixtecos. Posteriormente, en el periodo postclásico, vamos a tener a los toltecas, a la huasteca, a los mixtecas, a los mexicas, mal conocidos como aztecas, a los totonacas y a los tarascos. Bien, ahora, les mencioné que Mesoamérica pues era parte de Centroamérica y la mitad de lo que ahora es México. Bueno, aquí en el mapa también tenemos las 5 regiones que complementaron todo lo que fue Mesoamérica. Aquí de donde estoy señalando, de donde está la línea azul, hacia el sur, todo eso se le conoció como Mesoamérica, ¿sí? Em, a esta área se le van a subdividir 5 regiones. Aquí la que estoy tocando en el centro la vamos a conocer como la región del Altiplano Central y comprende los estados de Ciudad de México y alrededores. Por ejemplo, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y parte, muy pequeña parte de Michoacán. Ahora, del lado izquierdo, aquí de la pantalla, donde estoy señalando con el cursor, tenemos la región del occidente. Bueno, la región del occidente va a comprender los estados de Michoacán, Jalisco, de Colima y parte de Sinaloa. Tenemos un poco más abajo la región oaxaqueña y aparte de Oaxaca, ser el estado que pertenece a esta región, también vamos a tomar parte de Guerrero y parte de Puebla. Tenemos aquí esta otra región que estoy señalando con el cursor y es la región de el Golfo, de la costa del Golfo de México, y va a contener los estados de Veracruz y Tabasco. Finalmente tenemos la región Maya, y en la región Maya tenemos los estados de Yucatán, de Quintana Roo, de Campeche, parte de Tabasco, Chiapas y los países de Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador. Parte de Costa Rica también. Bien, regresamos a nuestra presentación y ahora vamos a consultar algunas características de estos periodos. Si bien en el periodo preclásico vamos a tener una intensa actividad respecto a la agricultura y el liderazgo de los hombres como jefes y gobernantes. El crecimiento de la población va a impulsar aquí la organización de los cultivos y de las fuerzas militares, o sea que ya va a haber ejércitos. Asimismo, fue un momento crucial para la aparición de escritos, de los primeros escritos mesoamericanos, en lo que ahora es Oaxaca, así como ceremonias en territorio maya, por ejemplo, en las ciudades de Nacbé, de Ushactum, Cerros y El Mirador. En el periodo clásico es donde van a nacer estas grandes ciudades urbanas, estas sociedades que han manejado todo el concepto de Mesoamérica, por ejemplo, Teotihuacán, para comenzar, que en su momento de esplendor, donde estuvieron a full y en su mejor momento, momento dorado, pues fue inclusive más grande que la propia Roma. Llegó a tener cerca de 200,000 habitantes y se destacó por su gran arquitectura. Permítanme, déjenme les muestro aquí para que se den una idea cómo estaba. Por su gran arquitectura se va a destacar lo que es Teotihuacán. A ellos, a esta ciudad, a estos habitantes de Teotihuacán, vamos a acuñirles la técnica arquitectónica del talud tablero, así se llama, talud tablero. Si observamos esta imagen de aquí, donde estoy yo encerrando con el cursor, veremos que está un basamento piramidal, que parece como escalerita. Bueno, pues la parte diagonal es el talud y la parte recta es el tablero. Esa es la técnica que van a utilizar. A partir de ese momento, todas las culturas prehispánicas que se van a desarrollar posteriores a Teotihuacán. Entonces, esta técnica de talud tablero se la debemos a Teotihuacán. Bien. Continuando con las características, vamos al posclásico.
Bueno, nada más para que no se quede tan hueco el clásico, porque pues fue el periodo con mayor esplendor. Déjenme retomar otro poquito. Tenemos también en este periodo ciudades, por ejemplo, como Tikal, igual de los mayas, Calakmul, Copán y Palenque, ¿sí? Tenemos también monumentos muy influyentes con jeroglíficos, o sea, con partes de escritos, y a eso los vamos a llamar estelas. Sobre todo, estelas mayas son las que más se van a desarrollar aquí. Tendremos ciudades como el Tajín, allá en Veracruz, Xochicalco, en Morelos, Uxmal, al sur de México, y Cacaxtla, que lo vamos a tener en el estado de Tlaxcala. Sí, sí existe. Y bueno, en este último, por ejemplo, Cacaxtla, se encuentra actualmente uno de los murales dedicados a la guerra, o sea, bélico, donde se plasmó una batalla de una cultura contra otra, mejor conservados hasta el momento de todo Mesoamérica. Y bueno, como bien lo dice aquí, entonces Cacaxtla fue reconocido por sus pinturas al fresco y por sus extraordinarias fachadas de mosaico. Bien, muchos factores atribuyeron a esta realidad como el desequilibrio organizacional del sector sociopolítico causado por la sobrepoblación que había en algunas ciudades mesoamericanas y la degradación ambiental, como lo fue el caso de Teotihuacán, que por muy bonita que esté y muy bien diseñada, muy estructurada, pues tanta gente llegó a albergar su ciudad que se acabaron los recursos naturales. Y una de las teorías de la desaparición de la gente en esta ciudad, pues es que tuvieron que emigrar a otras porque pues ya no se daban abasto. Y nada más se quedó como parte del legado cultural de Mesoamérica, pues la belleza arquitectónica que tiene esta zona arqueológica actualmente. Bueno, finalmente pasamos con el periodo posclásico. Bueno, en este periodo surge el desarrollo de las grandes casas, de la diversidad del arte más detallada, con mayor estética, figuras antropomorfas y zoomorfas, que si bien antropomorfo hace referencia al hombre, entonces eran figurillas con forma humana, y zoomorfas, pues hace referencia a los animales. Entonces vamos a encontrar a lo mejor vasijas con figura de patos, de ranas, tortugas, etc., ¿no? Esas son zoomorfas. Bueno, tenemos también que en este periodo del posclásico vamos a tener a la tecnología presente, sobre todo en el proceso de difundir los recursos minerales como la plata, el oro, el cobre, que pues ya se inicia un poquito en el sur de México y parte de Centroamérica. Vamos a tener a las piedras turquesas como una de las piedras preciosas, las cuales eran intercambiadas por plumaje de aves color escarlata, como el quetzal, por ejemplo, que por cierto, para los tlatoanis, que tlatoani era el gobernador para todas las culturas que hablaban náhuatl, como los mexicas o los tlaxcaltecas o los de Texcoco o los tepanecas, pues el penacho, que era más o menos como una corona para ellos, era a base de plumas de quetzal. Otro aspecto económico que tengo que mencionar aquí para las culturas mesoamericanas, pues es el uso del cacao para este sistema que ellos llamaron trueque. El trueque era el intercambio de un cierto valor por otro igual. Por ejemplo, yo tengo esta pluma, te la cambio por, ¿qué te parece? Estos post-it, ¿no? Entonces, más o menos son del mismo valor, te lo intercambio. Eso era el trueque. Para ellos no existía la moneda como tal, pero sí objetos con cierto valor, como lo fue el cacao, que con eso se preparaba una bebida con un poquito de chile y ese era considerado una de las bebidas de los dioses. La otra bebida de los dioses era el pulque y que únicamente estas bebidas las podían consumir la clase alta, no cualquier persona del pueblo, ¿verdad? Únicamente si ustedes pertenecían a alguna familia noble o eran hijos de algún sacerdote, de algún líder, pues entonces podían consumir este tipo de bebidas. Otros objetos que intercambiaban en el trueque, pues eran a lo mejor sábanas, cobijas, vestimenta, guisados, etc., ¿no?
Uno de los tianguis más grandes de toda Mesoamérica, de hecho el más grande, es el de Tlatelolco. Aquí, Tlatelolco fue una ciudad dedicada a la economía que fundan los mexicas, ¿sí? En el periodo posclásico. Y pues bueno, en Tlatelolco ustedes encontraban de todo, desde semillas, comida, aves, piedras preciosas, armas, etc. Todo lo que se imaginen lo encontraban ahí en Tlatelolco. Y venían personas de toda Mesoamérica simplemente a comerciar e intercambiar sus productos en estos tianguis. Bien, ¿qué otras características tenemos de Mesoamérica? Bueno, tenemos el sedentarismo, que era sobre todo característica de las primeras civilizaciones en todo el mundo y que permanecían las sociedades en lugares organizados y se dividían las actividades, dónde iban a vivir, la estructura social. Y bueno, tenemos los jeroglíficos, que eran los manuscritos pictográficos presentados en libros que para ellos no era tanto como un libro como ahora lo podemos ver, sino que eran más bien como tipo pergaminos, a eso se hace referencia la palabra libros para ellos, y que el nombre con el que debemos de conocer a estos libros, pues son códices. También tendremos obras artísticas, por ejemplo, murales, vamos a tener figurillas de barro, de cerámica, y bueno, algunos otros objetos creados con obsidiana, que pues era la piedra prehispánica, era una piedra volcánica que se pulía y que esa también, esa piedra, servía para formar armas, por ejemplo, ¿no? Eran de hecho mucho más filosas las armas con obsidiana que si fueran de metal, por ejemplo. Con esas mismas armas también se llevaban a cabo los sacrificios humanos. Eso de sacar el corazón, perforando la parte donde inicia el estómago, metiendo la mano y sacándolo, eso era el valor simbólico del sacrificio humano. No era tanto la crueldad o como, no veamos a estas culturas como como sanguinarias o como despiadadas, claro que no, era todo parte de un ritual y se sacaba el corazón porque una vez sacando el corazón tenía que seguir latiendo y era eso lo que tenía valor para el sacrificio humano. Era la conexión que tenían los hombres con la vida y era el valor que le daban estas sociedades a pues la vida humana, ¿no? Entonces, tenemos, aparte de los sacrificios humanos, a lo mejor otro tipo de rituales para el aspecto religioso, como el juego de pelota, que también fue un ritual, no era por diversión, no era como, como algo informal, de hecho era algo muy preparado. Por ejemplo, tenía una simbología muy particular donde la pelota, por ejemplo, representaba el movimiento del sol, las canchas representaban el universo, los dos equipos el día y la noche, porque algo que tenían, pues, las culturas prehispánicas era la dualidad, esto de si hay día, hay noche, si hay luz, hay oscuridad, si hay vida, hay muerte, si hay sol, si hay luna. Esto de la dualidad era muy representativo para las culturas prehispánicas. Por tanto, el juego de pelota va a ser un símbolo muy valioso para toda la explicación de la creación del universo. Tenemos también, por ejemplo, en la organización gubernamental, o sea, quién dirigía a todas estas culturas, bueno, pues era un sistema teocrático, o sea, que el que gobernaba era un sacerdote. No eran sacerdotes como los que ahora, si es que van a misa o son católicos, no, para nada era así un sacerdote. Un sacerdote prehispánico era aquel que conocía todos los escritos de la época, sabía estudiar los astros, conocía las fechas, los calendarios, conocía de los sacrificios humanos y los rituales que se necesitaban, conocía toda esta gama de dioses que tenían, porque también algo característico de las culturas prehispánicas pues eran el politeísmo, que era la creencia en diferentes dioses.
dioses que relacionaban con eventos naturales como sol, luna, fuego, agua, ¿no? Y entonces encontramos dioses como Tlaloc, que era el dios de la lluvia, dioses como Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, Tezcatlipoca, que era el de las nieblas, Chalchitlicue, que era la diosa del agua estancada, y bueno, para más específico, el agua estancada eran lagos, ríos, mares, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Tonatiuh, que era la representación del sol para ellos. Tenemos a Quetzalcóatl, uno de los dioses principales en toda Mesoamérica, y que a él se le atribuía la sabiduría o los vientos o la cosecha y que, bueno, pues era representado mediante una serpiente emplumada, ¿no? Bueno, ¿qué legado van a dejar todas estas culturas prehispánicas? Podríamos hablar, y a mí me encanta hablar de las culturas prehispánicas, ya se dieron cuenta, y podríamos hablar días y días y días, pero bueno, les estoy dando únicamente generalidades para que vayan recordando lo que vieron con sus maestros en sus cursos de historia y bueno, nada más sea un repaso para su examen de comitenes. Tenemos, por ejemplo, en el legado cultural mesoamericano Teotihuacán. Teotihuacán, que en náhuatl significa la ciudad donde los hombres se convierten en dioses. Y bueno, pues esta la tenemos aquí en el Estado de México. Y bueno, es probablemente uno de los sitios arqueológicos con el que se identifica más nuestro país. Cualquier persona extranjera o artista que vengan a la Ciudad de México no se van sin visitar Teotihuacán, ¿no? Porque es de los lugares más, ¿cómo se puede decir? Más populares para visitar de México, porque pues está cerca de la ciudad y de los imperdibles, ¿no? Bueno. Tenemos Palenque en Chiapas, una zona arqueológica bellísima. Cuando tengan oportunidad, vayan o si ya fueron, ustedes entenderán que es una zona hermosa. Y bueno, aquí se caracteriza por sus grandes edificaciones, como el Gran Palacio, el Templo de las Inscripciones o el Gran Juego de Pelota, que está una de las canchas de juego de pelota más grandes de toda Mesoamérica, que por cierto, la cancha más grande de toda Mesoamérica, la más importante también, por cierto, está en Chichén Itzá, ¿no? ¿Y por qué en Chichén Itzá? Bueno, porque es en el libro del Popol Vuh maya, que el Popol Vuh es el mito de la creación y la explicación para los mayas, es donde surge o tienen origen este juego de pelota. Entonces, por eso que en una de las zonas arqueológicas más importantes mayas, pues esté la cancha más grande. Tenemos Monte Albán en Oaxaca con los zapotecas y los mixtecos. Y bueno, este es uno de los principales vestigios de la cultura zapoteca y mixteca y fue fundada en el periodo preclásico, alrededor del 500 antes de Cristo y se cree que tuvo contacto con la civilización teotihuacana, localizada a 10 kilómetros cerca de la ciudad de Oaxaca. Tenemos Chichen Itzá, que ahora pues es también otro orgullo nacional mexicano, porque pues es también una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Entonces, Chichen Itzá es otro de los sitios arqueológicos más icónicos de México. Su preciosa construcción, como el castillo, el caracol o el templo de las 1000 columnas, le granjearon el título de una de las 7 maravillas del mundo moderno. Este importante asentamiento maya fue construido cuando ya comenzaba el declive de esta legendaria civilización, o sea, fue de las ciudades de las últimas ciudades que construyeron los mayas. Y pues bueno, sus habitantes la fundaron cerca del 300 después de Cristo. Tenemos Yaxchilán en Chiapas, otra construcción bellísima. Y pues bueno, tenemos el Tajín en Veracruz. Esta es por parte de los totonacas. Y pues bueno, también es muy popular esta pirámide por su peculiar por su peculiar construcción y digamos que diseño, ¿no? Sobre todo los nichos que podemos observar ahí.
Tenemos Xochicalco en Morelos y bueno, esta también es una de las estructuras más bellas de todo México, de todas las zonas arqueológicas, porque en ella encontramos la leyenda de Quetzalcóatl, que lo podemos ver aquí donde estoy encerrando el cursor y que pues bueno, es la serpiente emplumada. Tenemos Mitla, Oaxaca, que sería el Día de Muertos si no visitamos este recinto precioso. Y bueno, aquí la seguridad, perdón, la segunda ciudad perteneciente a la cultura zapoteca y mixteca de la lista, fue un importante centro religioso de esta región. Alcanzó un cenit en el periodo epiclásico al tiempo que Monte Albán decaía. Se convierte en un centro de poder político para los zapotecas del valle. Su abundante decoración, que es hermosa, columnas monolíticas y restos de pintura mural son lo más notable de este sitio. Esta fue capital de la cultura zapoteca y la cultura mixteca. Y bueno, tenemos Tula aquí en Hidalgo, cerquita, y lo que más destaca de esta zona arqueológica, pues son los atlantes. Hay teorías de qué representaban estos atlantes. Algunos arqueólogos dicen que podían ser gobernantes importantes que dirigieron la ciudad. Otros dicen que fueron guerreros muy destacables en las batallas contra otras culturas, ¿no? Y bueno, los toltecas también son conocidos como los maestros de la construcción, eso significa toltecas, y fueron una civilización bélica, o sea, dedicada a la guerra, al igual que los mexicas. Tenemos finalmente Bonampak, Chiapas, dicen por ahí los arqueólogos, la Capilla Sixtina mesoamericana por sus bellas pinturas y ¿cómo se puede decir? No dejaron ningún espacio sin pintar, así que, pues bueno, dejaron una gran este, herencia gráfica en estas paredes. Bueno, Bonampak, que está en Chiapas y se desarrolló en el periodo clásico tardío. Bueno, finalmente, vamos a repasar otros aportes culturales que deja Mesoamérica para la historia de México y el mundo. Y bueno, es el sistema de escritura. Los primeros en desarrollar algún sistema de escritura fueron pues los olmecas, la cultura madre. Y bueno, se les denominó glifos, aquí lo estamos viendo en pantalla. Y pues un glifo consistía en símbolos que representaban un concepto. Ajá. Tenemos los calendarios, el primer calendario sagrado era de 260 días y fue creado también por los olmecas. Después lo van a retomar todas las demás culturas prehispánicas y los van a perfeccionar como lo van a hacer el calendario maya o el calendario mexica, mal conocido como como calendario, perdón, y que lo correcto es llamarlo piedra del sol. Tenemos la arquitectura, que son los conocimientos en la matemática. Los mayas, por excelencia, van a ser estos astrónomos dedicados al estudio precisamente pues de las estrellas y de la matemática. Y bueno, tenemos también las grandes pirámides o mejor dicho, basamentos piramidales, porque pues es una base sobre otra, sobre otra, sobre otra. Y bueno, aquí los conocimientos en arquitectura alcanzaron su máxima expresión con las pirámides. Cumplían diversas funciones como centros ceremoniales o puntos de conexión en el mundo sobrenatural. Porque recuerden, las culturas prehispánicas siempre le dieron mucha importancia a la vida después de la muerte, ¿no? Tanto así que ellos justificaban que teníamos paraísos a los cuales íbamos dependiendo de cómo moríamos. A eso lo vamos a conocer. Por ejemplo, los que iban con Tlaloc era el Tlalocan, paraíso de Tlaloc significa en náhuatl. Y pues bueno, con Tlaloc iban todos aquellos que morían con algo relacionado al agua, ahogados, la enfermedad de la gota, etc. Bien, por muy hermosa y maravillosa que haya sido la época prehispánica, llegó a su fin, tristemente, una vez que llegan los españoles a América. Llega Cristóbal Colón por allá de 1492, no descubre ningún continente, simplemente
va a avisar a España que había encontrado posibles tierras que se pudieran adjudicar al Imperio Español. Y bueno, los reyes católicos, que eran los del momento, no dudan en mandar a una serie de viajeros a realizar expediciones. ¿Qué son las expediciones? Son viajes de exploración. Así es como mandan a Jerónimo de Aguilar y a Gonzalo Guerrero, a Pedro de Alvarado, a Juan de Grijalva y bueno, a estos españoles que anteceden a Hernando Cortés. Debo mencionar, por ejemplo, que Gonzalo Guerrero es el padre del mestizaje porque les cuento el chisme. Él se queda naufragando en las costas, en la costa de la península de Yucatán, se hunde su barco y pues va llegando nadando a donde estaba la cultura maya. Ahí se enamora de una princesa maya y pues bueno, se casa con ella, adopta la cultura maya, etc., ¿no? El otro, que era su compañero, Pedro de Alvarado, también aprende la lengua maya, pero él jamás, quiso, ¿cómo se puede decir? Él jamás quiso pertenecer a los mayas, simplemente tenía esta lengua pues para supervivencia. Y bueno, los hijos entonces de Gonzalo Guerrero con esta princesa Maya van a ser los primeros mestizos. Así que ahí lo vamos a conocer como el padre del mestizaje. Después, 2 años más tarde, llega Hernán Cortés en la última expedición española, en el último viaje de exploración, en 1519, y pues se va enterando que había todo un imperio en Mesoamérica por parte de los mexicas, ¿no? Él llega a la costa del Golfo, empieza ahí en Yucatán, en Veracruz, y él ya traía planes pues de conquistar toda esta tierra de la cual le habían hablado, de la riqueza y de todo lo que tenía, ¿no? Y él sabía que los mexicas, al ser la cultura que dominaban toda Mesoamérica, sabía que conquistándolos a ellos, pues iba a obtener prácticamente todo el territorio. Sí, hago un paréntesis, los mexicas fueron la cultura bélica, o sea, dedicados a la guerra, que controlaron casi toda Mesoamérica. Y digo casi porque totonacas, purépechas, tlaxcaltecas, siempre se defendieron del dominio mexica y se rehusaron a darle tributo a este pueblo mesoamericano, ¿no? Entonces, Hernán Cortés se da cuenta de esta enemistad que tenían purépechas, totonacas y tlaxcaltecas con los mexicas y hace una alianza con estos tres que nunca se dejaban de los mexicas para poder derrotar a los mexicas y controlar más fácil pues el territorio y también obtener parte de su ejército, ¿no? Porque bueno, los españoles nada más que llegaron eran 500, entonces ¿cómo iban a poder derrotar a los miles y miles y miles del ejército de los mexicas? Bien, vamos a abrir esta página para analizar Nueva España y bueno, en lo que termina de cargar la página, si bien hablar de la conquista también es hablar bastante, hay muchos ámbitos que debemos de analizar, sin embargo, bueno, pues no nada más fue gracias a esa alianza que crea Hernán Cortés con esas culturas que tenían como enemigo a los mexicas, sino que también vamos a añadir la tecnología en armas que traían los españoles, el caballo, que bueno, la primera vez que ven el caballo los indígenas, pues pensaban que era una sola cosa, ¿no? Cuando ven montados a los españoles. Entonces no sabían si eran humanos o si eran monstruos o algo así, ¿no? Y bueno, ya ven que se bajan del caballo los españoles y dicen, ah, ok, o sea, no son uno, si son dos, y si podemos, y uno es humano. Entonces, bueno, añadimos las alianzas con estas tribus indígenas, añadimos la tecnología que traían en las armas, añadimos el caballo, ellos ya traían la pólvora, era muy diferente el combate. Sí, tardaba a lo mejor en cargar una escopeta de ese tiempo, porque en lo que recargaban con pólvora, cambiaban el gatillo, lo jalaban, cargaban y todo, eran unos 5 minutos
y pues mientras ya se le iba el enemigo, ¿no? Sin embargo, era mucho más rápido que enfrentarse cuerpo a cuerpo como lo hacían todavía los mexicas, ¿no? También tenían, por ejemplo, otra ventaja que eran los perros entrenados, sirvieron como parte de la conquista, porque pues bueno, eran perros que ya sabían lo que tenían que hacer, perros entrenados para asesinar, y pues aquí jamás habían visto un perro más que el Xoloscuintle. Y aquí en América el Xoloscuintle era un semidios, era una deidad, era un animal místico y venerado, respetado. Entonces, ver a este tipo de perros que traían los españoles y pues, cómo atacaban, pues también les va a permitir ventaja a los españoles. Y bueno, otra cosa son las armas biológicas. Jamás en la vida aquí en América habían tenido una epidemia como lo fue la viruela, así que entre el grupo de españoles que traía Hernán Cortés, pues venía un infectado, y bueno, al tocar tierras americanas, esta viruela negra se empieza a contagiar en los pobladores y se hace una matanza muy grande de indígenas a través de la viruela. Y bueno, es que aquí no había anticuerpos para combatir este tipo de enfermedades biológicas, así que pues bueno, también fue parte de las causas que permitieron que se derrotara al imperio mexica. Bueno, hay que mencionar que una vez que ya se derrota a este imperio mexica a través de 2 años de guerra, de estrategias, de encuentros, de algo bien planeado por parte de Hernán Cortés, el español que llevó a cabo la conquista aquí en México, pues se va a fundar la primer ciudad de México que va a ser la Villa Rica de la Veracruz, lo que ahora conocemos simplemente como Veracruz. Y a partir de eso se van a hacer una serie de construcciones con estilo obviamente europeo y se van a empezar a implementar y a cambiar y modificar todo lo que se conocía en la época de la sociedad, la política, la religión, la economía, todo se va a cambiar, va a girar y se van a aplicar todo lo que se conocía, pero en Europa, ¿sí? Bueno, el virreinato en Nueva España, tras la destrucción de este imperio mexica y el sometimiento que hacen los españoles hacia los nativos, los conquistadores se dispusieron a derribar la antigua capital mexica, conocida como México Tenochtitlan, y fundar una nueva ciudad de aspecto europeo, lo que sería la Ciudad de México, otra de las principales y primeras ciudades que fundan los españoles. Acuérdense, la primera, la Villa Rica de la Veracruz. Y bueno, la Ciudad de México se convertiría en la capital del virreinato de la Nueva España. ¿Pero qué es virreinato? Bueno, para comenzar, en este momento ya había un nuevo rey en España, era el rey Carlos V, sí, como el chocolate. Y bueno, Carlos V, a sus 23 años, que ya había heredado la mitad de Europa gracias a sus padres, también es durante su gobierno donde varios españoles en América van a conquistar el territorio, porque no nada más fue México, sino gran parte de América la que estuvo bajo el gobierno de los españoles. Y como el rey no podía darse el lujo de pisar tierras americanas porque era un territorio desconocido, mandaba a un representante de él. A este representante del rey lo vamos a conocer como el virrey, y de ahí que fuera un virreinato, o sea, un gobierno bajo el régimen de un virrey que representaba al rey de España. Bien, entonces, tenemos que con la construcción de la nueva capital, o sea, la Ciudad de México, España hizo especial énfasis en perdón, en la europeización, o sea, fomentar y aplicar toda la cultura europea aquí en esta tierra de los territorios recién conquistados, ¿sí? Y bueno, introduciendo instituciones políticas como las iglesias, que fue lo primero que construyeron los españoles una vez en este territorio. Y las construyeron porque algo que los españoles se
preocupaban, una vez que conocían aquí toda la cultura, era en bautizar y llevarle la palabra de Dios a estos indígenas paganos, que pues la verdad no lo eran, ¿verdad? Eran culturas poderosas, importantes, ricas en conocimiento, ya eran civilizaciones. Y bueno, los españoles siempre han justificado a la fecha que ellos vinieron a traer la palabra de Dios y por tanto las iglesias iban a ser lo primero que iban a construir. Bueno, también las encomiendas, que fueron estos primeros repartos de tierra y los ayuntamientos, y que bueno, las encomiendas era uno de los españoles que vino y ayudó a Hernán Cortés, era encomendado, o sea, mandado, o sea, ¿cómo se puede decir? Era, sí, mandado a proteger a ciertos indígenas, enseñarles la cultura europea, el español, la religión, y ellos, esos indígenas iban a trabajar gratis prácticamente, porque pues bueno, les estaban pagando con el catecismo, ya que más querían, y pues estaban bajo el régimen de estos encomendados. Tenemos entonces también todo esto con el objetivo de afianzar su dominio en la región. Una vez derribados los últimos vestigios de las culturas prehispánicas, o sea, todos los basamentos piramidales, que cuando existía Mesoamérica sirvieron como templos para los dioses y que sobre esos basamentos piramidales los españoles construyeron iglesias, pues se denominaban capitanías generales, ajá, que eran pues territorios donde los dirigían capitanes españoles. Y bueno, este virreinato no podría llamarse así y no podríamos hablar de él si no menciono al primer virrey que gobernó Nueva España. Nueva España será el nombre que va a recibir todo este territorio que aquí ven ustedes en verde y que en su momento pues fue la colonia de Nueva España, y el primer virrey que gobernó este territorio fue Antonio de Mendoza en 1536. Primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza. Y bueno, el virreinato de Nueva España ocupó en su máxima extensión de América todo esto que vemos aquí. Aparte de este territorio que estoy señalando, también pertenecía a Nueva España el archipiélago de las Filipinas. Sí, Filipinas también fue parte de México en alguna ocasión. Y bueno, ya vieron que la mitad de lo que ahora es Estados Unidos también perteneció a esta colonia. Desde las Altas Californias, Luisiana, Nuevo México, Utah, todo hasta Centroamérica. Todo esto fue la colonia de Nueva España. El impacto demográfico producido tras la conquista fue enorme. El alto porcentaje de la población nativa había muerto a causa de las enfermedades traídas de Europa, tales como la viruela, incluso después se dio la tuberculosis. Y bueno, el sistema de trabajo era forzado, ¿sí? A los que habían sido pues sometidos los indígenas. Aceleraron el retroceso demográfico iniciando durante los primeros años de la conquista. El asentamiento de los españoles y la posterior mezcla con los nativos, porque bueno, pues venían los españoles y tenían cierta cercanía con los indígenas y pues bueno, algunos de ellos desarrollaban algún sentimiento y pues se casaban o procreaban hijos, y a eso los vamos a conocer como mestizos. Y bueno, en el plano económico, en el Virreinato de Nueva España obtuvo una especial relevancia en la minería y el comercio. Si ustedes me dicen, maestra, aspectos económicos principales de Nueva España, minería y comercio. Fue lo que más se explotó. En la minería surgieron grandes ciudades mineras como Taxco, ahora en Guerrero, o Taxco, más popular. Tenemos Guadalajara y toda la zona norte de Nueva España. Si decimos comercio, tan importante fue el comercio que va a aportar Nueva España, que se va a realizar una ruta comercial denominada la Nao de China, con una serie de naves que salían de Filipinas, ¿se acuerdan de aquí?
Salían de Filipinas, llegaban aquí al puerto de Acapulco. De aquí del puerto de Acapulco se iban a Cuba y de Cuba a España. Esa era la ruta de la nao de China. Entonces, de Filipinas a Acapulco, México, que fue el principal puerto de Nueva España, de México se iban a Cuba y de Cuba a Europa, ¿no? Bueno, a los puertos españoles. Porque bueno, algo que también tenían los españoles era el control de todo lo que entraba y salía de sus colonias. También, bueno, tenemos entonces la minería, el descubrimiento de numerosos yacimientos mineros captó la atención de la corona, que se dispuso a explotarlos a más no poder. Estas minas se nutrieron de pobladores locales que buscaban una mejora de la calidad de vida. De estos yacimientos se extraían minerales como oro, plata, cobre y hierro. La creación de ciudades mineras en torno a las minas produjo el surgimiento de nuevas explotaciones agrícolas. Si hablamos de productos agrícolas que se exportaron durante Nueva España, pues tenemos el maíz, el aguacate, la calabaza, el algodón, la vainilla, el jitomate y el cacao sobre todo. Hubo impuestos en Nueva España, tales como el quinto real, que era la quinta parte de lo que ganaban los comerciantes y que iba destinado a la corona. Y tenemos también el diezmo que era el 10% de los ricos que iba para la iglesia. Y bueno, tenemos también en el siglo XVIII, ya finalizando el virreinato, porque el virreinato, acuérdense, comienza con la conquista de México, esto en el siglo XVI, y va a culminar en el siglo XVIII con el inicio de la independencia de México. Y bueno, a comienzos de ese siglo, o sea, del último siglo del virreinato, tras la extinción de la Casa de los Habsburgo, que fueron la familia de reyes que gobernaron España, cambia a la familia de los Borbón de Francia para que gobiernen España. Se aplican una serie de reformas en ese territorio, en Nueva España, y pues se le va a bautizar como las reformas borbónicas, porque la aplica la familia de los Borbón, que eran la nueva familia de reyes que iban a gobernar España. Dichas reformas adquirieron un carácter ilustrado. Bueno, este tema de la ilustración ahorita lo vamos a ver en el siguiente video, y acorde con el pensamiento de la época y su objetivo de modernizar, cambiar, modificar, más actual, pues ¿cómo se puede decir? Las leyes, la legislación para que fueran de acuerdo al avance que estaba teniendo Europa. Y bueno, el caso de Nueva España no se iba a quedar atrás, ¿verdad? Entonces la administración colonial empezó a aplicar estos cambios y a partir de mediados de ese siglo, el ámbito eclesiástico, o sea, la iglesia, también va a reducir el poder gracias a estas reformas. No nada más el ámbito eclesiástico, el ejército también se va a ver afectado por estas reformas. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué el ejército? Bueno, porque ellos, aparte de la clase alta, eran los que obtenían mayores privilegios en toda la colonia y en todo el virreinato. Y bueno, por último tenemos las castas. Déjenme, les muestro. Las castas, que bueno, las castas son la clasificación que van a recibir todas las personas indígenas de acuerdo a las características. Vamos a hablar de un aspecto especialmente bonito de la conquista de América. Cerrarlo. Castas de Nueva España. Y que bueno, estas castas son la clasificación que van a recibir pues toda esta mezcla entre españoles e indígenas, y que después cuando llegan los africanos, que es la tercera raza de la cual los mexicanos tenemos herencia genética, entre más mezclada fuera la raza, pues más era la discriminación hacia ustedes.
Por ejemplo, lo primero, déjenme abrirla para que la vean un poquito más grande. La primer mezcla que se da aquí en Nueva España es un español con una indígena. Eso fue lo primero. El resultado de ellos era un mestizo. Ahora, de un mestizo, que ya era resultado de estos, con un español, resultaba un castizo. De un castizo, que era mezcla de estos, con un español sale un español, pero no español de sangre pura, sino español de clasificación. De un español de esta clasificación con una negra, que era el nombre que recibían los africanos, salía un mulato. De un mulato con un español salió un morisco. De un morisco con una española salió un chino. Un chino con una india, un salta para atrás. Y no era un chino de como los que ahora, de ojos rasgados, asiático, no, sino chino de, de clasificación genética, ajá, de mezcla. Y que, bueno, de ahí, por ejemplo, un chino importante es la china poblana, que va a tener, pues, origen aquí en esta mezcla, ¿no? Y bueno, entonces de un chino con una indígena sale un salta para atrás, de un salta para atrás con un mulato, sale un lobo, y no lobo de animal, sino un lobo de mezcla. De un lobo con una china salía un jíbaro, de un jíbaro con una mulata salía un albarazado, de un albarazado con una negra salía un cambujo, de un cambujo con una indígena un zambaigo, de un zambaigo con una loba salía un calpamulato, de un calpamulato con una cambuja salía un tente en el aire, de un tente en el aire con una mulata salía un no te entiendo, sí, no te entiendo fue una clasificación, y de un no te entiendo con una indígena salía un torna atrás. Y así sucesivamente. Entre más mezclada fuera su sangre, así como lo vemos, menos privilegios tenían ustedes. Y los españoles eran tan racistas que identificaban de inmediato lo que los caracterizaba a ustedes, ¿no? Y bueno, hasta ahí dejamos el tema de Mesoamérica y de Nueva España. Nos vemos en el siguiente video para analizar más historia de México.